Al iniciar la 11ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 4, 26 al 34. Recuerden que en domingos estaremos leyendo a Marcos. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El Evangelio de hoy trata acerca del reinado de Dios, pues el deseo de que Dios reine fue el centro y el corazón del mensaje de Jesús. Fue lo que más quiso, y a eso dedicó su vida entera. Jesús vivió para anunciarlo e hizo visible ese reinado en los milagros que hizo. Y que reine su Padre es lo que Él quiere que nosotros busquemos en nuestras vidas, en toda elección que hagamos. Pues si reina, el mundo cambiará para bien y será lo mejor para todos. ¿Y qué cosa es eso del reinado de Dios? Para nosotros no es fácil entenderlo bien porque vivimos en una república democrática y no tenemos idea de lo que significa vivir bajo una monarquía. Entonces nos encontramos en problemas, pues el centro del mensaje de Jesús está en clave de reino y nosotros estamos algo lejos de tener esa experiencia. Pero también Jesús se encontró con un problema cuando anunció el reinado de su Padre. Pues en tiempos de Jesús no se concebía un estado sin un rey. Prácticamente todos los pueblos estaban bajo el gobierno de reyes y reyesuelos, y lo usual es que esos reyes fuesen déspotas, dictatoriales, se sentían omnipotentes. Se consideraban propietarios absolutos de las personas y de todo lo que éstas poseían. Decidían sobre sus bienes y las propiedades de sus súbditos, y peor aún, decidían sobre sus vidas. Y más les importaban las riquezas, el poder y la fuerza que el bienestar de sus ciudadanos. Tenían pues muy mala fama. Bueno, pues a pesar de esa imagen deteriorada que había de los reyes, Jesús anuncia la venida del reinado de su Padre, y nos lo anuncia como una gran noticia. Pero también anuncia que a diferencia de los reyes terrenos, su Padre es un rey bueno, cariñoso y misericordioso de corazón como ningún rey lo puede ser. Y anuncia que su reinado es distinto al de los reyes de la época, pues será un reinado para el pleno bienestar y felicidad de sus súbditos. Ahora bien, a fin de que entendamos en qué consiste el reinado de su Padre y cómo podemos hacer posible que se haga realidad, Jesús usará parábolas, como nos lo dice al final del texto de hoy. Con muchas parábolas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Pero para los más comprometidos, algunas parábolas requieren de mayor explicación, y por eso dice que todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. En sus parábolas no usará imágenes de los desprestigiados reinos temporales, sino imágenes que resaltan la limpia acción de Dios en la naturaleza o el sentido común de las personas que buscan resultados positivos en sus actividades. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, en dos parábolas, que el reinado de Dios se parece a una semilla que se siembra en la tierra y luego que se parece a la semilla de mostaza. Veamos la primera parábola, la semilla que se siembra en la tierra. Dice Jesús que el reinado de su Padre se parece a un hombre que echa semilla en la tierra.
Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Que el reinado es obra de su Padre, pero que nosotros estamos llamados a cooperar con Él para que se haga realidad. Por eso nos dice que su reinado es como una semilla que se siembra, germina y crece. Y al crecer produce primero el tallo, luego la espiga y después el grano. ¿Y qué hace el hombre que la siembra? ¿Qué hacemos nosotros? Solo colaboramos. La sembramos, la regamos, la cuidamos y al final la cosechamos. Entre la siembra y la cosecha, lo único que hace el sembrador es cuidarla. No hace nada más, simplemente espera. Duerme y se levanta y la semilla crece sola sin que él sepa cómo. La enseñanza de Jesús es que es Dios quien está detrás de la semilla. Él es quien hace que la semilla germine, crezca y produzca. El hombre solo coopera y espera. Jesús nos dice que así es el reinado de su Padre. La mayor parte del trabajo lo hace el Padre. Nosotros solo intervenimos recibiendo su palabra y sembrándola en nuestras vidas. Y después la debemos cuidar para que crezca bien. Sin embargo, nuestra intervención no es poca cosa. Tenemos que acoger la semilla del reino y dejarnos transformar por ella. Y tenemos que cuidarla viviendo con coherencia y enseñando con el ejemplo de una vida recta. Si hacemos esto, sin saber cómo, Dios creará en torno nuestro un espacio en donde Él reinará. Un espacio de paz, de unidad y felicidad que no hubiésemos podido imaginar. En la segunda parábola, Jesús nos enseña que el reinado de su Padre se parece a una semilla de mostaza. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Primero empieza diciéndonos que no es sencillo enseñar acerca del reinado de su Padre y que es difícil encontrar imágenes con qué compararlo. Pero inmediatamente nos dice que se parece a un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pajaritos pueden cobijarse y anidar en ellas. ¿Y qué es lo que quiere subrayar Jesús con esta comparación? Que cuando estamos invitados a cooperar con Dios para que reine y para que el mundo cambie para mejor, nuestra primera resistencia es ¿y quién soy yo para cambiar el mundo? ¿Qué puede hacer mi pequeña colaboración para que reine? La imagen del grano de mostaza nos ayuda a entender que cualquier esfuerzo que hagamos, por pequeño que sea, en ayudar a que Dios reine, tiene efectos enormes. Su público conocía muy bien el árbol de la mostaza, pues abunda en la tierra de Jesús. Y les dice que se fijen en la semilla de mostaza, que es muy pequeña, como la cabeza de un alfiler. Sin embargo, cuando crece llega a ser un árbol con abundantes ramas que fácilmente llega a tener unos 3 o hasta 4 metros de altura y que permite con facilidad que los pájaros hagan sus nidos en él. Así sucede, dice Jesús, cuando ayudamos a Dios a reinar. Primero tenemos que estar dispuestos a acoger el reino y a vivirlo y anunciarlo, sabiendo que el grueso del trabajo lo hace Dios y que sin que sepamos cómo, hará crecer la minúscula semilla hasta convertirla en un árbol para que los pajaritos aniden. Mediante esta comparación, Jesús hace notar la diferencia entre unos inicios magros e insignificantes y unos resultados extraordinarios. Nos invita a tomar conciencia que a partir de unos comienzos tan pequeños es posible alcanzar muy grandes y buenos resultados. Y cuando una persona está dispuesta a acoger la buena noticia del reino y a vivirla, Dios hará el resto. ¿Y qué podemos concluir de estas dos parábolas? Primero, que son una invitación a plantar la semilla del reino en nuestras vidas. Segundo, que si lo hacemos
habremos hecho algo realmente bueno y positivo, pues traerá beneficios de paz y felicidad a nuestro entorno. Tercero, que para que el reinado de Dios pueda dar fruto, necesitamos ayudarlo y colaborar con él, viviendo una vida recta y trabajando para que el mundo sea mejor. Y por último, que si bien nosotros colaboramos para que el reino se realice, es el Padre quien realmente lo hace crecer y desarrollarse. Y que cuando lo acogemos, poco a poco, y sin que nos demos cuenta, de noche y de día, el Padre irá creando en torno nuestro un espacio en donde reinará. Y Él reinará en nuestras vidas. Y al final de la vida, cuando llegue la hora de la cosecha, podremos mirar para atrás y vernos plenamente realizados. Y seremos como ese árbol de mostaza, que será capaz de dar cobijo a los necesitados. Pidámosle a Dios que en la madurez de la vida podamos llegar a ser como ese árbol frondoso y acogedor representado por el árbol de mostaza, y que nos animemos a acoger y a sembrar desde ahora la semilla del reinado de Dios en nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.